Un muy cordial saludo a todas las personas docentes que se encuentran participando en este curso que busca desarrollar o que ustedes puedan desarrollar ciertas habilidades o competencias, mejor dicho, en el ámbito de la educación virtual, específicamente en el contexto del año 2020, crisis mundial por el COVID-19, en el cual parte importante de nuestra actividad docente se enfoca en el desarrollo virtual. En ese contexto, entonces, es que hemos llegado a este cuarto módulo en el cual vamos a desarrollar algunas herramientas en el contexto de la evaluación en entornos virtuales, de tal forma que este primer tutorial de alguna forma va a resumir, ¿verdad?, aquellos contenidos que se encuentran ya en su aula virtual, específicamente en los documentos, como también en, en algunos de los videos, por ejemplo, que se acompañaron ahí. Es que vamos a comenzar ahora a revisar algunos aspectos sobre evaluación para efectos de solamente, por supuesto, tener algunos conceptos en común. Esto sabemos que ustedes son personas docentes que se dedican habitualmente a la docencia y por tanto ya están familiarizadas con este tipo de conceptos, ¿verdad? Pero creemos que nunca está de más eh, ponernos de acuerdo con estos conceptos específicos que además nos permitirán establecer un marco teórico dentro del cual movernos a futuro cuando hablemos de evaluación, ¿verdad? Y en primer lugar, ¿qué significa la evaluación? Cuando nosotros hablamos de evaluación en términos amplios, hablamos de evaluar, de dar valor a algo, ¿verdad? Que no es lo mismo que determinar un hecho. Si yo miro, por ejemplo, y veo que este lápiz está acá, yo lo puedo percibir mediante mis sentidos y describir ciertos aspectos respecto de este lápiz que es mediante conocimiento empírico, ¿verdad? No así un valor. El valor no se encuentra, el valor no se ve, no se toca, no se siente, sino que el valor se genera en función precisamente de valores, de principios, de una ideología que luego se asigna a un elemento determinado. De tal forma que yo puedo decir, por ejemplo, este lápiz está acá, yo lo miro, yo lo conozco, pero puedo decir que este lápiz está bonito, ¿verdad? Está muy bonito. Y entonces nadie ha visto lo bonito, nadie ha visto la belleza. Alguien ha visto algo, un objeto que luego evalúa y por tanto le da un valor abstracto de aquello que no existe, pero que se lo asigna a un sujeto. A su vez, yo podría decir que este lápiz es rojo, por ejemplo. Y aquí alguien podría decirme, no, pero si un rojo es un color y todo el mundo lo conoce. Créanme que he tenido discusiones bien profundas respecto de si el color es, por ejemplo, o no un valor. Entonces, en términos generales, cuando nosotros hablamos de evaluar, hablamos de que hay una acción, de que hay un logro de un objetivo determinado y que nosotros vemos, ¿verdad?, que una acción determinada se materializa. Esa acción, la típica acción, puede ser responder una prueba escrita, por ejemplo, con una pregunta abierta, podría ser. Y entonces otra acción también podría ser, por ejemplo, escribir un ensayo, etcétera. Y entonces cuando yo veo esa acción, luego la valoro, la evalúo. Y ahí entonces entramos a que en términos amplios evaluar es propio del ser humano y es propio también en el ámbito educativo de muchas áreas de la educación. En ese sentido, por ejemplo, no solo evaluamos aprendizajes, como en este caso vamos a prepararnos nosotros, sino que también evaluamos logros de resultados, evaluamos, por ejemplo, la legitimidad de ciertas políticas públicas en relación a nuestros objetivos como entidad educativa, evaluamos el rendimiento de las personas, etcétera. En este caso, en este curso, ¿verdad? En este módulo 4, nos vamos a enfocar específicamente en la evaluación de los aprendizajes. Y en primer lugar, ¿por qué decimos evaluación de los aprendizajes? Porque hoy en día se sabe que lo que se aprende y también las formas en las que se aprenden no son una, por supuesto, no es más inteligente el que puede memorizar mayor cantidad de contenido, eso desde hace 50 años al menos, 70 años ya se sabe que no está ni cerca de ser por ahí. Algunos autores proponen, ¿verdad?, que hay distintos tipos de inteligencias, como por ejemplo el profesor Howard Gardner. Algunos profesores también eh, plantean que eh, finalmente la evaluación va a ser una asignación muchas veces arbitraria en relación de una competencia o de, en este caso, esa competencia podría ser incluso una selección arbitraria, pero finalmente plantean que la evaluación implica buscar un valor
para asignarlo a un hecho concreto. Luego, ¿cómo se realiza esa evaluación? O finalmente, ¿en qué valores nos fijamos para efectos de evaluar? Dependerá de una serie de estructuras ya mayores, como principios educativos, teoría educativa a la cual se adscriba, visión de los derechos humanos de los intervinientes en el proceso educativo, y todo eso va a modificar, por supuesto, la percepción que yo tenga de la educación y dentro de eso de la evaluación. En este caso, entonces, cuando esa evaluación podría ser azarosa y arbitraria en algunos casos, es que nosotros buscamos algunos parámetros para efectos de poder hablar de evaluación con alguna determinada base, ¿verdad? Alguna mediana al menos base. Y en ese sentido, bastará mencionar que en el último siglo y en el siglo pasado incluso se comenzó con algunas instancias europeas, por ejemplo, en el contexto europeo, como la Comisión Tuning, en la cual se empezó a determinar una serie de requisitos que tenía que tener la educación en la actualidad, y dentro de ese contexto identificaron que de partida la educación ya no debía buscar la capacidad de repetir contenidos, sino que debía evolucionar al desarrollo de competencias, ¿verdad? En ese sentido, entonces, es una primera transformación que tiene de alguna forma nuestro sistema educativo, nuestros sistemas educativos, y en ese sentido recordar que una competencia implica no solamente memorizar y repetir, sino que una serie de desarrollo de actividades complejas con mayor o menor complejidad, dependiendo si se tratan de habilidades que son finalmente o competencias transversales o algunas específicas. Y entonces yo tengo que, para evaluar una competencia, tengo que ver que la persona es capaz de realizar una acción. Pero no solamente que es capaz de realizarla, ¿verdad? Porque una cosa es evaluar contenidos conceptuales, por decirlo de alguna manera, o lo que se conoce también como el saber saber, es decir, yo evalúo que usted tenía que saber cierta cantidad de datos que yo previamente le dije. Pero otra cosa es evaluar en el contexto de la tridimensionalidad del contenido, como decíamos, que es necesaria finalmente para llegar a una competencia, donde no solo se evalúa el saber conceptual o el contenido conceptual, sino que también por otra parte se evalúa el conocimiento procedimental, como decíamos, la capacidad de desarrollar acciones, sea físicas o intelectivas, ¿verdad? O cognitivas, pero por otra parte también ciertos principios o valores, porque se busca no solamente que una persona competente sea capaz de desarrollar acciones, sino que se busca que sea capaz de desarrollarse y relacionarse con otras personas, que sea tolerante, que sea proactiva, que confíe en la razón, que tenga pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. En función de eso también, entonces, de esos cambios, es que hoy en día, con la finalidad de formar a nuestros estudiantes en el marco de estas competencias, que como decíamos, surge en el contexto de la Unión Europea, pero prontamente se traspasa al mundo finalmente, y dentro de eso también a Latinoamérica, sea mediante la Comisión Tuning, como también mediante los valores y principios que plantea la UNESCO. Y entonces, en función de eso, surge la necesidad de evaluar distinto. Y ese evaluar implica, como vemos aquí, que nosotros tenemos que mirar a la evaluación ya no necesariamente como un hecho aislado como antes, donde yo llegaba a mi clase, hablaba a mi clase, y luego llegaba en algún momento a una prueba esperando que mis estudiantes supieran lo que les estaba preguntando, sino que ahora tiene diversas fases, y esas diversas fases implica el diseño de un procedimiento de evaluación, es decir, de cuál va a ser el conjunto de acciones que realicen los estudiantes para que yo pueda darme cuenta de que efectivamente lograron el objetivo de aprendizaje. Luego diseñar un instrumento de evaluación, es decir, aquella herramienta que me permite constatar con precisión y validez que el estudiante cumplió con el procedimiento de evaluación. Procedimiento es lo que hace, instrumento es donde yo consigno lo que se hace, ¿verdad? Luego entonces, cuando yo he diseñado el procedimiento de evaluación y he diseñado además el instrumento, que puede tener una o más partes, y yo aplico, ¿verdad? Entonces el procedimiento, y entonces completo, lleno de datos, de alguna manera transcribo aquello que veo en el instrumento de evaluación. Luego de eso, entonces, cuando ya yo tengo estos datos, los podré tabular, podré concluir y podré tomar decisiones. De ahí entonces que se diga que la evaluación es un proceso y no solamente un hecho aislado. Pero además la evaluación es un elemento permanente, no solamente en la vida humana, sino que por supuesto dentro de ello en el ámbito educativo, porque por una parte la evaluación busca permanentemente las mejoras, de tal forma que nosotros permanentemente tenemos que tener la capacidad de mirar y de mirarnos para efectos de identificar problemáticas, y dentro de esas problemáticas identificar
también en qué aspectos puedo mejorar. Acá, por ejemplo, voy a compartir este link en el cual estoy viendo este mapa conceptual. Y en este momento, por ejemplo, podremos decir que, como decíamos, la evaluación, que en términos generales significa una cosa, pero en el ámbito educativo tiende a significar otra, es un proceso, no es un hecho aislado, y que tiene diversas fases, como por ejemplo el diseño de procedimientos, de instrumentos, la aplicación, las conclusiones y finalmente decisiones. Decíamos también que es un proceso permanente en la medida de que busca una mejora continua, busca que las entidades educativas tengan la capacidad y las competencias de mejorar permanentemente, porque recordemos que eso implica también la eficiencia o ineficiencia en los recursos que utiliza la entidad educativa, y no solamente la entidad educativa, sino que la principal y la gran entidad educativa, que es la sociedad completa, que forma personas con la finalidad de que sean ciudadanos eh, que puedan desarrollarse de manera exitosa en la sociedad. Y digo exitosa no solamente, por supuesto, en el ámbito del éxito económico, que es muy relevante, sino que antes que eso, los currículum, cuando diseñan la vida de educación de una persona, finalmente lo que buscan es lograr ciertas conductas como estilo de vida, ¿verdad? Y ciertos valores generales sociales y no solamente el beneficio económico. A su vez, como decíamos entonces, cuando hablamos de evaluación, al menos en la educación del siglo XXI, la evaluación efectivamente va permanentemente enfocada en la mejora. Y esto podría parecer obvio, ¿verdad? Podría alguien decir, pero ¿qué sentido tiene que el profesor me diga y me venga a explicar que la evaluación es para mejorar? Resulta que después veremos que no solamente es para mejorar, sino que eventualmente también es para certificar, pero por el momento diremos que está enfocada en la mejora, en el sentido de que, por ejemplo, permite un diseño universal de los aprendizajes. Si yo no evalúo a mis estudiantes, si yo no conozco sus tipos de inteligencia, alguno dirá por ahí o alguien dirá por ahí, si yo no conozco cuáles son los cuadrantes cerebrales imperantes en su forma de desarrollo cognitivo, ¿verdad? Es que no podré saber cómo enseñarle. Y en ese sentido, la evaluación está enfocada en la mejora porque permite levantar antecedentes que me permita diseñar actividades que permitan un aprendizaje universal. A su vez, permite remediales, es decir, cuando yo evalúo y me doy cuenta de que no logré el objetivo de aprendizaje, entonces puedo intervenir para efectos de lograr una mejora en aquellos procesos. Y por supuesto también todo esto, en la medida de que yo voy realizando la práctica evaluativa, voy generando una gran cantidad de conglomerado de datos que me sirve para mirar de lejos, ¿verdad? Mirar con perspectiva, mirar en gráficos, mirar en grande, y entonces saber en función de eso, por ejemplo, cómo vamos en relación a los indicadores del año pasado, o incluso podría darme cuenta, por ejemplo, si evalúo con precisión que un curso que tiene dos cursos que tienen el mismo ramo, pero con distintos profesores, me puedo dar cuenta de que tal vez uno aprende mejor una materia y otro aprende mejor otra. Eventualmente entonces me doy cuenta de eso, dejo que impartan sus contenidos y luego los cambio, de tal forma que yo pueda aprovechar el mayor valor de cada uno para efectos de la educación que entregue a sus estudiantes, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, por ejemplo, permite mejorar. Y finalmente, como decíamos, no es de perogrullo, ¿verdad? No es baladí, no es una nimiedad ni una bobada que digamos que la evaluación busca la mejora, precisamente porque, como decíamos, durante mucho tiempo se ha planteado principalmente la evaluación como sinónimo de calificación, es decir, como lo que se conoce hoy en día como evaluación sumativa, que es aquella evaluación que se genera al finalizar un proceso y que además permite certificar por parte de un docente, que es una autoridad competente, que un estudiante alcanzó efectivamente los objetivos de aprendizaje. En ese sentido, entonces, hoy en día, si bien sigue existiendo la evaluación sumativa, sin perjuicio de que algunas personas dicen que tiene que tener número, que no tiene que tener número, que tiene que ser vinculante para pasar de curso, que no tiene que ser vinculante, son discusiones aparte, pero se sigue utilizando, ¿verdad? Nosotros como profesores probablemente seguimos utilizando la evaluación sumativa, y si no, no podríamos certificar el avance de nuestros estudiantes. Ahora, para que esa evaluación sumativa tenga una finalidad clara y un objetivo claro, es que tiene que estar precedida antes de una evaluación diagnóstica, ¿verdad? De una evaluación que permita saber la zona de desarrollo actual de nuestros estudiantes, cómo vienen, qué saben, qué conocen en mayor medida, qué les interesa, y en función de eso luego poder diseñar y aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje
para al final poder constatar y certificar qué porcentaje de los niveles de logro exigidos estas personas, los estudiantes lograron, ¿verdad? Y entonces acá hablamos de que la evaluación diagnóstica permite saber a quién enseño y luego en función de eso saber además qué sabe ya esa persona para luego calcular dónde puedo llegar. Si yo quiero ir a hacer un curso de física cuántica, ¿verdad? Y lo quiero hacer a niños de 7 años en kinder, ¿verdad? En un pueblito que está rural, probablemente sea mucho más difícil que hacerlo en una universidad, en una carrera de física, ¿verdad? Y finalmente, la evaluación formativa, que es lo que es la mayor cantidad de evaluaciones que se generan en el aula, son formativas. ¿Cuál es la evaluación formativa? Aquella que tiene como única finalidad mejorar el proceso, de tal forma que no certifica, de tal forma que tal vez no diagnostica mucho tampoco, pero permite, por ejemplo, realizar preguntas o generar ciertos reactivos que permitan que el estudiante aprenda. Por ejemplo, la evaluación formativa característica es aquella que nosotros estamos en clase y de pronto le digo, ¿usted me escuchó? Sí, cuénteme, en sus palabras, resuma, reduzca lo que dije, ¿verdad? Sintetícelo para efectos de entender qué entendió de lo que yo dije. Eso es una evaluación formativa, no le voy a poner nota, no lo voy a calificar, ¿verdad? De todas formas estoy diagnosticando, pero no es el diagnóstico que yo realizo antes de diseñar y adaptar el curso, sino que es una evaluación permanente que yo estoy desarrollando permanentemente con mis estudiantes para efectos de que mejore la experiencia de aprendizaje. Entonces, en resumen, como podemos ver acá en este mapita, que de nuevo lo hice en Simple Mind, eh, la evaluación es un proceso permanente enfocado en la mejora y que tiene diversas finalidades. Una de ellas es poner calificaciones, otra es conocer a nuestros estudiantes y sus aprendizajes, y la principal, por supuesto, es mejorar su aprendizaje mediante la práctica de distintas actividades. Luego, en el siguiente tutorial, veremos cómo mediante herramientas digitales, mediante aplicaciones tecnológicas, yo puedo llevar a cabo todos estos principios y generar evaluaciones en el aula que permitan de alguna manera didáctica, dinámica, motivante y además desafiante poder evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes y mediante eso tener un portafolio de herramientas que nos permita avanzar y progresar en el ámbito de la educación virtual y la enseñanza virtual. Dicho eso, entonces, les deseo una muy feliz semana. Vamos que se puede. Cualquier duda la estamos comentando mediante las vías para los mensajes ya previamente señaladas. Les mando un fraterno abrazo, por favor cuídense mucho y fuerza porque la educación no puede parar cualquier cosa, pero si para la educación es una tragedia mundial aún mayor a cualquier otra, ¿verdad? O dicho de otra forma, si la educación se detiene, tiene la capacidad de ampliar las consecuencias negativas de cualquier tragedia, incluso de la peor como la estamos viviendo en este momento. Me despido muy agradecido y enviándole un fraterno abrazo, que se encuentren muy bien y estamos en contacto.